Llegamos al viernes, hoy es 25 de junio de 2021 y como lo veníamos anunciando desde que comenzamos el programa, hoy en el espacio de la entrevista, una conversación con el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví. ¿Qué cosas han ocurrido en las últimas horas relacionadas con el tema de la pandemia? La llegada de más vacunas, unas donadas por México, otras compradas por el gobierno. Pues esta madrugada la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia anunciaba que llegaba un lote de 125,000 vacunas más que vienen pues a sumarse al proceso de inmunización que está en plena marcha. Además, ya teníamos información en directo de las primeras actividades del ministro respecto a la sustitución de las camas en la red hospitalaria. Pero ponemos un poco más de contexto y luego pues comenzamos con la entrevista de hoy. El gobierno salvadoreño inició esta semana la distribución de nuevas camas hospitalarias para toda la red pública de salud en el país. Los primeros en recibirla fueron 9 recintos de la zona oriental. El pasado 21 de junio, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el cambio del 100% de las camas hospitalarias sin especificar a cuánto ascendió la compra. Bukele señaló que esto se da porque no se han cambiado en los últimos 10 gobiernos, es decir, 50 años. En temas de salud también es importante mencionar que El Salvador recibió un donativo de 100.800 vacunas anti-COVID-19 de AstraZeneca de parte del gobierno de México. El embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú, detalló que los inmunizantes son parte de un esfuerzo binacional entre México y Argentina y la Fundación Carlos Slim para fabricar y envasar el fármaco. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el ministro de Salud, Francisco Alaví. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, saludamos esta mañana de viernes al ministro de Salud. Doctor, pues un gusto recibirle y un gusto que pueda dedicarnos este espacio o tiempo para este espacio en el que vamos a conversar sobre la pandemia y otros temas relacionados al tema de la salud en El Salvador. Buenos días. Buenos días, un placer poder estar acá. Desde tempranas horas estábamos ya iniciando con la sustitución de las camas y ahora pues con mucho gusto comunicarle a la población cuál es todo el avance que se lleva en este aspecto y en otros de salud pública. Exacto. Doctor, ¿cómo están los casos de COVID-19? Hace unos días ustedes alertaban de que había ciertos incrementos debido a la relajación de las medidas, ciudadanos que consideran que ya recibieron una de las vacunas o las dos y dicen, pues ya no tengo que preocuparme tanto, y esto pues ustedes lo estaban alertando. Además se decía de que la población joven está siendo pues parte de la gente que se está contagiando. Tal vez usted nos puede dar un panorama más claro y decirle directamente al ciudadano que nos sintoniza en esta mañana de viernes, que tal vez tiene planes para el fin de semana, sobre lo que está ocurriendo con el tema del COVID-19, porque es claro de que el virus continúa circulando entre nosotros. Sí, hemos observado cómo ha habido un incremento de casos. Ese incremento de casos ha sido por conglomerados, lo estábamos observando, pues nos salimos del rango de los 125 a los 170, llegamos a tener más de 200 casos confirmados por día. Ahora hemos observado una tendencia nuevamente que está con una disminución por poco periodo de tiempo. No sabemos si esa tendencia va a continuar o se va a estabilizar, pero lo importante es mencionar que para que no continúe este incremento de casos es muy importante el cumplir las medidas de bioseguridad. Se ha observado evidentemente que el grupo etario que tiene mayor cantidad de casos positivos sigue siendo el mismo, y ese grupo etario específicamente es entre los 20 y los 59 años. Y esto es muy importante porque debemos comprender que en la medida se va ampliando la estrategia de inmunidad que ha sido prioritaria a los adultos mayores y que de alguna manera nos protege contra la transmisión, no en el 100%, ¿verdad? Claro. Porque eso es importante, la transmisión no se puede prevenir en el 100%, la mortalidad sí. Entonces esto nos permite pues cada vez identificar que la población que va a seguir saliendo con un resultado positivo al COVID es aquella que es, primero, dinámicamente más activa, que es las personas que están en el día a día, en el trabajo, que son los grupos etarios jóvenes. Segundo, los que no están vacunados, por supuesto, que sigue siendo este grupo etario joven. Y tercero, de que mucho depende del cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Por eso insistimos en que, a pesar de que la vacuna ya está y está con una celeridad bastante importante, no dejemos de bajar la guardia en el utilizar las medidas, y eso es su mascarilla, el lavado de manos, el evitar tocarse la cara, el evitar exponerse si no es necesario. Otro dato importante es, el presidente lo anunciaba recientemente, y es que se apertura el grupo etario arriba de 30 años. Cada día que pasa, más de 40 a 50 mil personas están recibiendo una dosis de vacuna, y eso evidentemente va a ir disminuyendo la cantidad de casos positivos, pero sobre todo disminuye las complicaciones graves. ¿Por qué?
Porque para poder alcanzar una inmunidad de rebaño, que es lo que todos quisiéramos, que ya no genere efectos negativos la pandemia, necesitaríamos tener una población arriba del 90% vacunada. Y para eso todavía nos hace falta un porcentaje de la población, ¿verdad? Que es el rango etario entre los 18 y los 30 años, y precisamente también en la medida va saliendo la evidencia científica, pueden irse incorporando nuevos grupos. Pero ¿cómo han visto ustedes, doctor, la respuesta de los grupos etarios, de los diferentes grupos etarios, cuando se abren los procesos de vacunación? Porque sabemos que siempre hay gente que es un tanto escéptica, hay gente que dice, miren, no, yo no me voy a vacunar, no sé qué fármaco me van a poner, no sé qué efecto va a tener eso en mi organismo, y hay gente que dice, no, yo no creo que pase nada. Entonces, ¿cómo ha sido la reacción de la gente? Porque este es un punto importante. ¿Dónde han visto la mayor movilización a la hora que dijeron se abre el espacio para que la gente vaya a vacunarse? Usualmente siempre sucede que cuando se apertura un nuevo grupo etario, las primeras semanas de este nuevo grupo etario es una semana en la cual pues todos agendan su cita. Sí. Y eso es bien importante. En la medida va avanzando el periodo de tiempo, pues nosotros vamos observando una disminución de las afluencias, y eso corresponde a dos situaciones. La primera de ellas es que ya se lleva un avance en ese grupo etario, y la segunda de ellas es evidentemente que probablemente la cantidad o las características de los grupos etarios pueden ir teniendo papeles importantes. ¿Y a qué queremos llegar con esto? Por eso nunca se deja cerrado un grupo etario. A pesar que nosotros aperturamos el siguiente grupo etario, todos los demás continúan activos. Hay personas que por alguna razón no han recibido la vacuna. Unas son porque no tienen indicación, otras porque no se encontraban en el país. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay un grupo que ha decidido tomarse o aplicarse la vacuna de manera voluntaria, y que probablemente en un inicio tal vez no se querían poner la vacuna, y en este momento ya con toda la evidencia, al ver que bastante de las personas cercanas ya se han vacunado, deciden vacunarse. Entonces, esa es la variedad que existe en el tema de la vacunación, y que tengamos una estrategia integral que nos permita seguir avanzando. Ahora, el avance que tiene el país es muy impresionante con el tema de la vacunación, pero tenemos que tener algo claro. Aunque tengamos un avance impresionante, la pandemia de COVID-19 no es una enfermedad fácil, no es una enfermedad sencilla. Requiere un importante avance o alcanzar un 90% para generar una inmunidad colectiva y disminuir esa transmisión, y por supuesto también disminuir los efectos negativos. Ojo con esto, existen siempre complicaciones por neumonías, y eso lo hemos tenido toda la vida, por influenza, por otros tipos de neumonía, que llegan a alcanzar hasta el 7.5% de la mortalidad. Eso quiere decir que usted debe de cuidarse independientemente, aunque toda la población esté vacunada, siempre van a haber grupos vulnerables, o aquellos grupos que son adultos mayores que en el desarrollo del año, si tienen un problema pulmonar, deben asistir oportunamente a consultar para disminuir las complicaciones que se observan a causa de una neumonía y de un problema pulmonar. Doctor, pero ¿cómo está la ocupación hospitalaria en este momento? Porque esta es una de las situaciones importantes. ¿Qué tanta gente requiere, por ejemplo, que se le conecte a un respirador? ¿Qué tanta gente tiene complicaciones y que amerita que se le ingrese en un centro asistencial por los efectos que pueda tener en determinado momento la COVID-19? Sí, es una pregunta muy importante. Hay espacio en el sistema de salud pública. El Hospital El Salvador está rondando una cantidad aproximada de 400 pacientes. Definitivamente esa variación puede estar pues entre 300, 500, antes observamos un poco menor cantidad, evidentemente estamos observando que se mantiene dentro del rango que veníamos visualizando, solo que se mantiene con una cantidad de 400 pacientes ingresados. Es un dato muy importante el conocer que no debemos confiarnos. Aún una persona que desarrolla el COVID, si consulta oportunamente, el pronóstico de esta enfermedad puede ser totalmente diferente. El problema es que observamos que a veces alguien desarrolla un problema respiratorio y no consulta hasta 15 días después de haber iniciado el procedimiento respiratorio. Entonces, evidentemente, hasta que ya no tiene la posibilidad de respirar, considera que la situación respiratoria que tiene es delicada. Entonces, eso nos deja un margen muy corto. Por eso siempre le pedimos a la población, no baje la guardia, ni en el cumplimiento de las medidas, pero tampoco baje la guardia en consultar oportunamente a un centro hospitalario. ¿Tenemos capacidad hospitalaria? Sí tenemos capacidad hospitalaria. El Hospital El Salvador tiene más de 1.000 camas para poder atender a la población. Esto se activa dependiendo de la capacidad o de la necesidad que se tenga en su momento. Ahorita estamos rondando los 400 pacientes. Seguimos con la estrategia de centralizar todo al Hospital El Salvador. Bueno, el Hospital El Salvador probablemente es el único centro en el país que cuenta con todos los medicamentos para tratar las situaciones severas de COVID. Hemos observado cómo incluso en ciertos sectores privados no se cuentan con los medicamentos que son
pues extremadamente costosos y que de alguna manera pues el sistema de salud sí los tiene y está dando la atención. El COVID sigue generando efectos negativos a nivel mundial. Claro. Y países de todas las regiones siguen sufriendo, incluso países aquellos que de alguna manera han tenido un avance muy importante en la vacunación. Israel, por ejemplo. El caso de Israel, pero podemos poner, bueno, Israel es uno de los países que realmente está muy avanzado, quizás el país que más avanzado está en el proceso de vacunación, pero podemos poner el caso de Estados Unidos, que sí, a pesar que de alguna manera pues ya llevan un gran avance en el proceso de vacunación, si no mal recuerdo están arriba del 70% en el proceso de vacunación, la pandemia sigue generando efectos negativos. Eso no quiere decir que de alguna manera ya ellos ya sigan con la misma estrategia o planificación. A lo que quiero llegar es que eventualmente todos los salvadoreños debemos de cuidar nuestra salud y para eso debemos de ser muy prudentes en el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad cuando tenemos evidencia que países que ya están con un nivel sumamente avanzado de vacunación, pues evidentemente siguen teniendo complicaciones porque es una enfermedad que tiene esas características. Doctor, continúan surgiendo información respecto al tema de las cepas. ¿Qué cantidad de cepas se estiman están circulando en territorio salvadoreño? Porque escuchamos todos los días que la cepa Delta, la cepa Delta Plus, la de la India y una cantidad de cosas que realmente, y se habla, cada vez se dice y se menciona, por ejemplo, la cepa es más contagiosa, es mucho más peligrosa que las anteriores. Me imagino que ustedes como sistema de salud tienen una observación respecto al tema y también vigilan qué es lo que está pasando en El Salvador, que ya tiene pues movilidad de población que está entrando y saliendo por el aeropuerto y por otras vías, ¿no? Nosotros lo mencionamos desde el inicio, cuando nosotros nos referíamos a que no se va a poder impedir el ingreso de cepas o de adaptaciones, de variantes del virus, y que la manera de retrasar esa llegada para avanzar en el proceso de vacunación era la solicitud del PCR. Eso sí, es muy importante porque así como en algún momento se preparó el sistema de salud para atender la pandemia porque sabíamos que inminentemente iba a llegar al territorio, así decidimos solicitar un PCR desde el año pasado para retrasar que estas variantes que habían demostrado mayor facilidad de transmisión se retrasaran y eso nos permitiera avanzar en la estrategia de vacunación. Eso ha sido la diferencia, por eso es que países que han tenido una situación muy desfavorable, como ha sido el país de la India, que tenía bastantes casos controlados, de repente presentó un incremento muy elevado. Eso de alguna manera El Salvador lo previnió al iniciar la solicitud del PCR, claro, ¿verdad? Esto nos permite avanzar en la vacunación. Ahora, un dato muy importante que debemos de tener en cuenta y es precisamente que todas las acciones que se están realizando van enfocadas en la prevención y en la protección personal. ¿Cuántas variantes hay? Existen adaptaciones del virus en una gran cantidad. Los coronavirus tienen la facilidad de venir y adaptarse en base a la región geográfica, al grupo poblacional y bastantes situaciones que dependen de cada una de las áreas. Nosotros identificamos inicialmente hasta 9 adaptaciones. Sí. Evidentemente, en el paso del tiempo, esto sigue avanzando. Una de estas adaptaciones tiene mayor facilidad de transmisión porque es la característica de ampliar la proteína S o esa adaptación en la proteína Spike que nos permite mayor adherencia al sistema de cada una de las personas. Y esto, evidentemente, se traduce en facilidad de transmisión y esto es un dato muy importante que debemos tener en cuenta. Ahora, ¿qué medidas vamos a tomar? Yo le pregunto a aquellos sectores de la sociedad que tratan de desinformar. ¿Qué medidas vamos a tomar ante la facilidad o el incremento de nuevas adaptaciones del virus? No sirve de nada alarmar a la población. Sí sirve mucho decirle a la población, debe de seguir cumpliendo el protocolo de bioseguridad. No existe un tratamiento más adecuado del que ya se está implementando en El Salvador. Entonces, yo quisiera, de alguna manera, que aquellos sectores que se encargan de poner mucha desinformación, de alarmar a la población, nos ayuden a impulsar esas campañas de prevención, nos ayuden a impulsar ese fortalecimiento de los protocolos de bioseguridad para que realmente el objetivo, que es cuidar a la población, se cumpla y no solo el objetivo de tal vez tener un poco de participación generando desinformación. Doctor, en ese momento está habilitado para que las personas que de 30 años en adelante se vacunen, pero en otras partes del mundo sabemos que ya se está vacunando incluso a menores, gente de 16 años en adelante, e incluso aquí habían sectores, infectólogos, epidemiólogos, diciendo que se debería también considerar la vacunación de menores. ¿Ustedes en algún momento lo han considerado, doctor? Sí, es bien importante que se debería considerar.
Yo creo que todavía existe evidencia científica que está en estudio. Hay varios países que han decidido acelerar hasta los 15 años, ¿verdad? Pero quisiera yo, de alguna manera, que deberíamos, en vez de generar una opinión, decir, sí, hay que vacunarlo, ¿verdad? Con este respaldo científico, con esta evidencia, con este nivel y con este grado de recomendación. Evidentemente, los países están dando sus aportaciones y esto continúa. Pero, ¿qué es lo que El Salvador tiene todavía de ventaja? Bueno, El Salvador está en un proceso que va escalonado, en un proceso que de alguna manera ha venido ordenado para, por orden de prioridades de aquellas personas que se complican, ir vacunando. Entonces, ahorita nos encontramos en 30 años. Si vamos a vacunar menores o no, eso todavía la evidencia científica lo está estudiando y nosotros todavía tenemos un margen de tiempo en esperar la evidencia más actualizada para poder tomar una decisión. ¿Por qué? Porque todavía estamos en el grupo etario de 30 años, que tienen mayor riesgo de tener una complicación a una persona de un grupo etario menor. Eso nos permite que en base a ese nivel de prioridades que vamos vacunando, esperemos la evidencia científica más actualizada para tomar una decisión. Evidentemente hay sectores o países o regiones que tienen poblaciones de menores con bastantes complicaciones relacionadas a problemas metabólicos, a problemas endocrinos, que puedan ser una de las razones del por qué adelantaron en su análisis propio, adelantaron el proceso de vacunación. Entonces creo que es muy importante el que tengamos todavía la tranquilidad de que en este marco de que seguimos vacunando el grupo etario de 30, vamos a esperar la evidencia científica más actualizada para tomar una decisión con el grupo etario de personas abajo de los 18 años. Doctor, cuando hablamos de los efectos en la salud de las personas de la COVID-19, personas que logran superar la enfermedad, han salido una cantidad de estudios muy interesantes donde se habla de que tiene efectos, digamos, en la salud mental de las personas. ¿Se ha detectado este tipo de efectos aquí en El Salvador respecto, digamos, a personas que ya superaron la enfermedad y que en determinado momento están sufriendo de depresión, de problemas, digamos, relacionados que tienen que ver directamente con la salud mental? Porque uno de los últimos estudios decía eso, que se ha detectado que mucha gente que supera la COVID-19 tiene efectos graves en su salud mental. No, esto es algo que se está experimentando a nivel internacional. Quiero recordar, el mencionar una pandemia realmente tiene una trascendencia histórica que puede partir el tiempo. Sí. Ese es un dato que debemos de tener en cuenta. ¿Cuántos familiares, cuántas personas han perdido familiares, han perdido padres, han perdido madres, han visto a sus seres más queridos estar sumamente delicados o incluso tener complicaciones o experimentar estar extremadamente en una situación difícil por el COVID, una enfermedad que genera una dificultad para poder respirar, que uno siente que prácticamente no puede hacer nada para poder salir adelante? Entonces creo que evidentemente el trastorno que pueda generar a nivel de depresión o trastornos de la salud mental va a estar aquí y por un buen periodo de tiempo en lo que vamos superando el salir de esta pandemia que ha sido tan difícil. Van a haber efectos en la pandemia y van a haber efectos posteriores a la pandemia, y eso es a todo nivel, no solo en temas sanitarios, sino que en otros temas como todos conocemos, desde lo económico hasta temas muy importantes como lo social. Entonces creo que es algo que debe comprenderse cuando se hace el análisis de lo que representa una pandemia. No solo se trata de que es una enfermedad y que ya pasó, se trata de que es una enfermedad que ha parado el mundo, una enfermedad que ha generado millones de muertes en el mundo, y esto debe manejarse, como siempre decimos, con toda la seriedad y con la información orientada a salir adelante y no orientada a tratar de confundir o a generar más polémica del que debería de ser en este momento tan difícil de la humanidad. Doctor, el tema de las vacunas, ¿cuántas vacunas tiene a disposición El Salvador en este momento? Porque escuchábamos ayer que había llegado un donativo que hacía México, en este caso, que eran vacunas de AstraZeneca. Esta madrugada se anunciaba que había llegado otro lote de vacunas que era de Pfizer, unas donadas, las otras compradas de forma directa por el gobierno. Pero, ¿cuál es en sí la disponibilidad de vacunas para vacunar a toda esa gente que está pues esperando que le toque el turno a la hora de hacer su cita? Amanecemos con buenas noticias. Bueno, desde ayer, toda esta semana hemos estado con buenas noticias, y es el hecho de que este día llega el lote número 15, es la compra directa de las vacunas de Pfizer, con lo cual estamos teniendo 125,000 nuevas dosis. Son un poco más de 125,000 nuevas dosis de vacuna de Pfizer, más las 100,800 que llegaron el día de ayer de AstraZeneca de donativo. Esto nos permite seguir avanzando con el proceso de vacunación. ¿Cuánto tenemos a la fecha? Estamos ya cerca de alcanzar los 4 millones de dosis y digo, poquito a poquito hemos ido avanzando.
llevamos 3.7, un poco más de 3.700.000 vacunas en el territorio y siguen llegando vacunas y biológicos al país, lo cual nos permite seguir teniendo las condiciones o las herramientas necesarias para el proceso de vacunación. No ha parado desde el 17 de febrero, tenemos 15 lotes de vacunas en el territorio, compra directa, compra global, tenemos también donaciones y esto nos permite seguir avanzando. Por eso es que El Salvador está en el grupo etario de 30 años. Yo quisiera que la población hiciera un análisis en la región y se dieran cuenta que hay países que pues probablemente ahorita están en el grupo etario de arriba de 70 años. Sí. Hay países probablemente que a nivel internacional va a pasar este año y no van a recibir vacunas. Entonces eso es un análisis muy importante para que veamos el gran esfuerzo que como país se ha realizado para que pueda El Salvador pues ir saliendo adelante ante la pandemia del COVID-19. No todos los países están en una situación favorable. Hay muchos países que continúan en situaciones críticas y aumentando la cantidad de contagios, aumentando la cantidad de letalidades. Pero lo que todos tienen a nivel internacional seguro es que en la medida la mayor cantidad de la población está inmunizada ante el COVID-19, los efectos negativos de esa pandemia disminuyen. Y es por eso que una de las apuestas más grandes que tiene El Salvador es tener celeridad en el proceso de vacunación y lograr completar en el menor tiempo posible. Doctor, ¿cuál es hay una diferencia entre, digamos, los niveles de protección que ofrecen los diferentes tipos de vacunas? Porque leí un estudio que decía, un artículo que publicaba, por ejemplo, el Infobae, el portal de noticias Infobae, que decía que los países que habían confiado en las vacunas chinas están en problemas por la cantidad de gente contagiada, porque ofrecen menor protección que las que ofrecen, en este caso, los laboratorios, ya sea Pfizer o AstraZeneca. Pero me imagino que ustedes, como gente que se mueve en el área de la salud, tienen una explicación sobre esto. Sí, definitivamente creo que existe mucha desinformación para tratar de ganar de alguna manera mediáticamente en el tema de las marcas de la vacuna, y eso es importante. A veces se hacen comparaciones de estudios y esos estudios se hacen en base al interés que se pueda tener. He escuchado a veces a especialistas decir, no, es que la evidencia científica dice que Pfizer puede proteger ante una adaptación del virus y la AstraZeneca puede proteger ante una adaptación en tal porcentaje, y de repente dicen, pero de la vacuna china no hay estudios, y eso no es totalmente correcto. Probablemente sí hayan estudios que digan que tienen mejor seguridad, pero no se toman en cuenta a la hora de expresarlos mediáticamente. Entonces, creo yo que es una situación que debe ser manejada muy de manera sincera y sobre todo de manera de tratar de salir adelante y no de generar polémica para tratar de tener algún tipo de participación. Entonces creo que debemos de ser muy prudentes. Se está utilizando vacunas a nivel internacional, hay un gran portafolio de vacunas. Platicaba yo ayer, por cierto, con uno de los delegados de México y me comentaba que pues, ellos tienen una de las mayores cantidades de portafolios de vacunas, y es bien interesante todas las diferentes marcas que tienen, y han identificado que definitivamente la vacuna está teniendo resultados muy favorables. Ahora, ¿de qué depende que una persona pueda tener una complicación y que se relacione a una vacuna o no? De que esta persona tal vez ha recibido una dosis de vacuna y deja de cumplir las medidas de protección. Y entonces si ya viene y tiene un contagio y una complicación, no, es que no tiene efectividad. Sí, pero no estaba ni completo el esquema de vacunación, ni se tomaron las medidas de protección. Otro dato importante es que debemos tener en cuenta es siempre debemos de seguir utilizando las medidas de protección, porque aunque usted reciba la vacuna de una de las marcas más reconocidas que tiene una efectividad según estudios de tanto por ciento, eso no quiere decir que a usted no le pueda dar una situación del COVID y que de alguna manera usted no pueda llegar a transmitir a otra persona. Las vacunas están diseñadas para protegerlo en las formas graves de la enfermedad y evitar la mortalidad, y precisamente ese es el objetivo de tener celeridad. Ahora, ok, está bien, la vacuna de una marca no nos parece porque el estudio no ha demostrado ser eficiente. Vale, solo necesitamos poner tal vacuna. Sí, pero la vacuna a nivel internacional no llega a los mercados. Entonces, bueno, esperemos que toda la población no tenga la vacuna para que venga la vacuna de la marca que tal persona está recomendando. Entonces, ¿qué pasa con ese grupo poblacional? El incremento de letalidades va a tener un auge muy importante, y esto sería una decisión incorrecta, errónea y evidentemente que demuestra desconocimiento. Entonces, debemos de hacer un análisis muy profundo, y a eso es lo que voy. Al final, ¿cuál es el objetivo? ¿Generar polémica y desinformación o contribuir a salir adelante de la pandemia?
Muy bien, vamos a hacer un espacio para comerciales y luego regresamos con más preguntas para el doctor Francisco Alaví. Preguntas sobre el tema de la pandemia. Ya vamos a hablar sobre el tema de las camas también que se están sustituyendo en la red hospitalaria, porque este es otro de los temas que ha acaparado mucho espacio en estos últimos días, además de otros temas que tenemos para tratar en esta mañana en la entrevista. Volvemos enseguida. Mañana de viernes 25 de junio de 2021 estamos cerrando la semana con una conversación con el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, porque decíamos hay todavía muchas dudas respecto al tema de la pandemia, qué se está haciendo, cómo va la vacunación, cómo está la atención en los hospitales, debo seguir utilizando la mascarilla o no, si ya me puse la vacuna o ya completé mi esquema completo de inmunización. Las recomendaciones que se siga utilizando todas las medidas de bioseguridad, que son básicamente tres: el uso de la mascarilla, la desinfección de las manos y también evitar las aglomeraciones. Eso es como parte del esquema que hemos venido mencionando desde que comenzó la pandemia ya por marzo de 2020. Estamos a 2021 y seguimos avanzando con el tema y, como decíamos, hay muchos datos circulando sobre esto. Pero, doctor, en estos últimos días hemos hablado mucho también respecto al tema de la situación de los hospitales. Ustedes anunciaban que se iban a sustituir todas las camas de la red hospitalaria. De hecho, esta mañana usted daba declaraciones porque salía ya un cargamento de camas para uno de los hospitales de diferentes puntos del país. Y bueno, me imagino que ustedes ya tienen un esquema de cómo va avanzando este proceso y por qué es importante que haya camas nuevas o en buenas condiciones para atender a los pacientes. Sí, primero, para actualizar el día de ahora, creo que la población va a haber cumplido una deuda histórica en el sistema de salud y en un hospital tan importante, y es el Hospital Rosales. Esto es algo literalmente histórico, el poder decir esta sustitución de camas por camas hospitalarias nuevas, camas hospitalarias que van a tener las condiciones para poder atraer, nunca se había visto. Estamos hablando de la llegada de más de 650 camas, son aproximadamente de 670 las camas que van a llegar este día al Hospital Rosales para poder dar en uno de los centros de atención donde mayor concentración de pacientes y, por supuesto, pacientes tan delicados, va a brindar un impacto directo. Más de 100 camiones para movilizar esto. A veces pensamos que una cama hospitalaria pues prácticamente es pequeña y se pasan y se pueden ir una encima de otra. No, es un despliegue de logística muy importante en el cual, pues gracias al esfuerzo y a la colaboración de todos los que participan en esta estrategia liderada por el presidente Bukele, el ministro de Gobernación, el ministro de Obras Públicas y, por supuesto, lo más importante, cada uno de los que conforman ese ministerio, que son los que nos están dando ese apoyo, ahora se logran llegar estas camas a todo el territorio. Dos fases. La primera de ellas es el 50%, eso quiere decir la mitad de las camas hospitalarias, y el otro 50% es en 120 días aproximadamente. Esto se ha hecho en 4 días y esa es la meta que nos hemos propuesto, hacer llegar el primer 50% o completar esa primera fase en 4 días, miércoles, jueves, viernes y sábado, que hemos venido cada uno de ellos el 25% de las camas hospitalarias en la zona del oriente, de la región paracentral y central, de la zona metropolitana y del occidente del territorio. Ahora, ¿qué tiene de importante? Tiene de importante que una cama hospitalaria juega más que un papel de un área donde uno puede descansar en un hospital, porque en un hospital uno llega a tomar un tratamiento médico o farmacológico, y los tratamientos médicos incluyen diferentes posicionamientos del paciente para mejorar la situación fisiológica y salir adelante de una enfermedad. Por poner un ejemplo, un paciente que tiene un problema de insuficiencia cardíaca, eso quiere decir que el corazón está demasiado grande probablemente y eso ha hecho que ya no sea tan funcional, requiere un posicionamiento que tenga una angulación de 90 grados incluso, o una angulación arriba de 30 grados para poder tener una mejor facilidad del intercambio gaseoso y eso permitir salir adelante sin necesidad de tener que realizar una ventilación mecánica invasiva o colocar un tubo, cuando se puede manejar perfectamente con un respaldo a 90 grados y un oxígeno suplementario. Entonces, esos datos son tan importantes. Eso es por poner un ejemplo en toda la variedad de posiciones que tiene para el tratamiento médico, más en los pacientes que tienen alta especialidad o que tienen algún problema muy importante de salud. Ahora, ¿cuál era la situación que se tenía? Se tenían camas hospitalarias que prácticamente tenían 2 posiciones.
el elevar la cama y el ponerle respaldo. Y esas posiciones no funcionaban porque eran camas que incluso tenían más de 20 años. Unas hasta podían tener quizás más de 50 años. Cuando ustedes pueden ver las imágenes, hay equipo médico, hay mobiliario que están desde las inauguraciones de los hospitales en la red pública de hospitales. Y es bien increíble el darse cuenta que el paciente que tiene un contacto o con lo que tiene mayor contacto directo en su ingreso hospitalario, evidentemente la cama, está en condiciones deterioradas o en condiciones que ni siquiera eran dignas. Ahora, el poder contar con la facilidad de posicionar una cama cómoda, una cama que va a disminuir incluso ciertas situaciones que se relacionan al permanecer mucho tiempo en una área, en una cama, hospitalaria, esto le va a dar un beneficio directo y a esto se le suman también los diferentes pues complementos de la unidad de cuidado, que son mesas puente, que son atriles, que por años se ha sufrido. Ustedes pueden ver las imágenes y yo creo que la población es el máximo testigo de esto cuando ha asistido a un área hospitalaria y ha visto que la cama hospitalaria que le tocó no se puede ni siquiera levantar el respaldo y que los médicos incluso han tenido que colocar a veces almohadas, cajas de suero para poder levantar ese respaldo, o que la cama es muy alta, muy baja, y un paciente adulto mayor en una cama extremadamente baja, poder reincorporarse para ir al baño es toda una odisea. Entonces creo que ha sido muy importante el hecho de que la parte fundamental, donde se cumple el tratamiento médico farmacológico en un hospital, se cambie, y se cambia en el 100%. Por eso estas dos fases, en una de ellas es la que estamos iniciando el día miércoles, que es el primero 50% de las camas hospitalarias, y en una segunda fase las otras 50 camas hospitalarias se den en nuestro país porque va a ser un avance de calidad del sistema de salud. Doctor, hace unos días se decía que el Hospital El Salvador no tiene la disponibilidad de camas que se había pues anunciado desde un principio, pero me imagino que usted como ministro de Salud pues sabe qué es lo que está pasando en ese hospital. Totalmente falso, eso es una interpretación incorrecta de una tomada, de una declaración en una conferencia que me pareció sumamente desagradable y malintencionada esa información. Evidentemente yo dije que había una capacidad instalada arriba de 500 camas porque se tenían más de 500 camas porque se tenían ya ingresados 400 pacientes. La capacidad del Hospital El Salvador, como lo reiteramos y desde un inicio el presidente lo mencionaba, son más de 1000 camas hospitalarias. Esto es un hospital que cuenta con las condiciones para poder brindar unidades de cuidados intensivos, de cuidados intermedios y poder sacar a los pacientes que tienen una condición sumamente difícil ante el COVID-19 adelante. Y precisamente al haber ingresados cerca de 400 pacientes, eran 424 si no me recuerdo, pues quedaba una capacidad instalada de un poco más de 500 camas. Eso se sacó de contexto y se dijo que ahora la capacidad instalada del hospital eran 500 camas, lo cual queda al descubierto como hay ciertos sectores, algunos medios de comunicación que todavía tratan de generar desinformación que no ayuda a salir adelante. Incluso lo veía recientemente en las camas, en un periódico del país, antiguamente de los más grandes, ahora probablemente ya no tiene la misma incidencia, decir que las camas hospitalarias no tenían o no estaba adecuado hacer eso. Yo creo que evidentemente alguien que tiene la capacidad de ir a pagar el sistema privado, pues no comprende lo que significa que hay un recambio de camas, pero una persona y la mayoría de salvadoreños que hemos tenido un familiar ingresado en el sistema de salud pública, pues se valora el hecho de que ahora tenga unas condiciones mucho más agradables. Anteriormente, en los gobiernos pasados, y esto lo puedo decir con todo conocimiento porque ahí, precisamente en los gobiernos anteriores, yo estaba en mi proceso de formación, había colchones hospitalarios que estaban agrietados y hay pacientes que tienen que recibir su baño en la cama o pacientes que tienen que, pues por alguna razón no tienen el control de los esfínteres y pueden tener su micción, orinar en la cama, y todas esas secreciones se acumulaban en los colchones. Y posteriormente llegaba otro paciente y ese paciente utilizaba la cama, que tenía secreciones en el interior. Entonces, solo una persona que no ha usado el sistema de salud pública podría estar en contra de los diferentes avances que se están teniendo en el sistema de salud pública y que hemos observado han sido continuos, sostenidos y que han sido una de las decisiones que desde el inicio de la administración del presidente Bukele se ha tenido como pilar para poder dignificar y para poder desarrollar al país. No puede haber un desarrollo de un país si no hay condiciones de vida básicas para poder salir adelante. Doctor, se dijo también que parte de las camas que se estaban llevando a los otros hospitales eran camas que estaban instaladas en el Hospital El Salvador. Es muy importante esto, yo aclararé, estas camas
una cantidad volumétrica bastante importante que no pueden ser almacenados. Bueno, el Ministerio de Salud no tiene un almacén de esa capacidad para poder recepcionar toda la cantidad de camas que ha venido y ese espacio, y han sido recibidas en diferentes almacenes. Evidentemente, el proceso de armado, de alguna manera, ya se ha realizado. Cuando ustedes ingresan una cama a un área hospitalaria, pues la recepción, el proceso de recepción del almacén es ponerle el código y los números y todo lo que corresponde a cada una de las camas. Entonces, consolidar la llegada de tantas camas en el territorio y tener almacenes que no tienen esa capacidad, ponen en la necesidad de tener que ir de alguna manera utilizando diferentes almacenes para poder ir recibiendo, y eso implica los códigos. Ahora, ustedes han visto cómo hemos trasladado cada una de las camas nuevas, que todas las camas son nuevas, y lo que implica armar la cama en el lugar. Entonces, evidentemente, el poder avanzar con armar unas camas para que el servicio sea más fácil, eso nos permite a nosotros tener mayor celeridad en la estrategia de completarlo en 4 días, que es lo que nos hemos propuesto como meta, para que en 4 días ese 50% de las camas ya las esté utilizando la población salvadoreña. Incluso cada una de estas cajas que vienen empacadas, que la mayoría pues todavía las estamos trasladando así porque no podemos armarlas todas en un solo momento, requiere gracias al apoyo de centros penales, requiere tener hasta 8 personas para poder llevar la cama y luego desempaquetar la cama y luego comenzar a armar la cama y ponerle todos los accesorios que trae la cama, probar que todo esté en condiciones y por supuesto ponerla en funcionamiento. Entonces es una estrategia que requiere una coordinación, una logística y bastante participación, y un punto importante es el espacio, por lo cual hacemos uso de todos los diferentes almacenes y ahora ya se está haciendo la consolidación. Doctor, la donación de vacunas, vimos cómo se movilizó vacunas de El Salvador hacia Islas de la Bahía, por ejemplo en Honduras, y la gente de Honduras que estaba pues a la expectativa de esos donativos, porque decían ellos que en algunos lugares donde había 100.000 habitantes solo les habían dado 60 vacunas, por ejemplo, y decían es imposible inmunizar a toda la población y a la gente que esté en alto riesgo si solo le dan esa cantidad de vacunas. ¿Tienen más requerimientos ustedes de vacunas de otros municipios de Centroamérica solicitando pues que se les dé algún tipo de asistencia, y si esto van a mantenerlo ustedes, el donar? Definitivamente una situación de la vacuna es complicada, y partimos porque ha habido dificultad para el acceso equitativo a las vacunas a nivel mundial. Ahora El Salvador hizo todo lo necesario para que no sucediera eso y para que la población esté más segura, y hemos recibido de múltiples países solicitudes para poder apoyar. Apoyamos con lo que se puede apoyar sin afectar el ritmo de vacunación. Evidentemente esto es una ayuda para los hermanos, para el hermano país de Honduras que lo solicitó, y específicamente para el grupo poblacional que lo solicitó. No todos los grupos poblacionales lo solicitaron. Entonces, en ese sentido, estamos aportando un granito de arena para poder proteger a ese grupo de riesgo, a esa población. Quiero aclarar, una de las estrategias de acceso equitativo que existe es el programa de COVAX, que todos escuchamos. Y quiero mencionar algo. En el programa de COVAX, desde un inicio, estaba claro establecido que cada país iba a recibir el 20% de vacunas de su población. Eso quiere decir que si tenemos una cantidad de personas, solo iban a llegar el 20% de vacunas para ese total de población. Entonces, de entrada sabemos que no reciben al 100% las vacunas porque deben distribuirse a todo el mundo y de esta manera disminuir los efectos negativos de la pandemia. Entonces, ¿qué hizo El Salvador? El Salvador pues participó en la estrategia COVAX, que nos permite tener un porcentaje de cerca de 2.6 millones de vacunas, pero también hizo sus gestiones nacionales para poder garantizar el mayor acceso a las vacunas posibles y de esta manera protegerlo. Ahora, hay países que han tenido esas dificultades. Sé que es difícil, sé que se oye, o al conocer de la donación, se quiere tener acceso a una donación, pero El Salvador va a un paso también de poder generar su inmunidad, y eso nos permite poder colaborar con cierto porcentaje. Y a pesar de esa colaboración, El Salvador recibe más bendiciones. El Salvador dona 70.000, un poquito más de 74.000 vacunas, y recibe en donaciones 258.000 vacunas. Entonces, definitivamente, eso nos dice a nosotros la capacidad, y por supuesto que ayudar nunca va a estar de más. Siempre es muy importante el poder apoyar cuando alguien lo necesita. Estados Unidos también estaba anunciando que iba a hacer una importante donación de vacunas a diferentes países del mundo. ¿Está incluido El Salvador entre esos países que van a recibir algún tipo de donación de Estados Unidos?
Hemos visto cómo ha hecho el anuncio pues el gobierno de Estados Unidos a través de las diferentes autoridades. Al momento todavía estamos nosotros en ese proceso, no hemos recibido esa comunicación, pero en su momento pues vamos a tener mayor información. Un dato que cabe aclarar es, hay países que tienen un avance bastante importante en el proceso de vacunación, pero siempre hay sectores o grupos poblacionales que probablemente todavía no han recibido la vacuna. Claro. Y que quisieran recibirla ya, como sucedió en el país cuando iniciamos la vacunación de las personas arriba de 60 y probablemente las personas de 30 o 40 años queríamos recibir la vacuna. Claro. Entonces, eso siempre va a existir. Por eso debemos tener muy claro que el proceso de vacunación obedece a los grupos prioritarios porque tienen mayor facilidad de complicación. Ahora, ¿qué hizo El Salvador para poder apalear un poco esto? Pues tratamos de hacer el proceso de vacunación en el menor tiempo posible. Y quiero recordar, iniciamos el 17 de febrero. ¿verdad? Y ahorita estamos en junio y vamos aproximadamente en el grupo etario de 30 años. Eso quiere decir que en un corto periodo de tiempo hemos logrado poner el acceso de la vacuna o facilitar el acceso a la vacuna a diferentes grupos poblacionales del país que no está sucediendo en otros países y que nos permite estar como país mucho más seguro, reactivar nuestra economía más rápido y por supuesto salir adelante de la pandemia en menor tiempo. Ese siempre ha sido el objetivo. Cuidar la salud de la población salvadoreña es el objetivo que el presidente tiene como prioritario y que nos encomendó, y es el objetivo que estamos cumpliendo trabajando en equipo, no solo como instituciones, sino como país, porque cada salvadoreño que asiste a su vacunación o que cumple la medida forma parte de este plan. Doctor, se dijo 4,5 millones de salvadoreños era lo que buscaban ustedes vacunar. ¿Creen que esto se puede cumplir antes del tiempo que se había establecido si la vacunación sigue el ritmo que está el ritmo que está en este momento? Sí, porque existen también estrategias que puedan irse implementando para poder acelerar el proceso de vacunación. Debemos de hacerlo ordenado y tenemos toda una planificación para poderlo completar. Yo sé que en este momento la matemática sería, bueno, pero ya llevamos esta parte de tiempo y solo hay 1 millón de personas vacunadas con las 2 dosis. Pero debemos de comprender que también existen grupos poblacionales que no han recibido la vacuna porque no han querido recibir la vacuna. Existen grupos poblacionales que están en proceso de vacunación, existen grupos poblacionales que se van a ir sumando al ver que esta estrategia está teniendo muy buenos resultados, y lo importante es tener la capacidad para poderlo cumplir, el biológico para poderlo cumplir y las estrategias que han venido siendo agregadas constantemente para que este proceso de vacunación tenga esa facilidad. Doctor, antes de cerrar, también me gustaría que me dijera cómo está la situación del dengue. Estamos en plena temporada de lluvias, sabemos que esto dispara pues, los criaderos de zancudos. Ya hay una campaña de parte del Ministerio de Salud pidiéndole a la población que destruya los criaderos, eliminando la acumulación de agua, pero sabemos que siempre hay casos que se presentan de este tipo de enfermedades también. Muy importante, actualmente las arbovirosis continúan con una tendencia a la disminución en comparativo con el año anterior, incluso más del 50%. Al momento no tenemos letalidades por dengue y eso es un dato muy importante, y seguimos avanzando con el tema de la campaña para el control contra el dengue, y eso implica 2 fases, la fase que era primero de entrega de abate y verificación de criaderos y todo lo que se realiza, destrucción de criaderos, y también una segunda fase con la fumigación térmica pesada. Hemos logrado disminuir progresivamente con todas estas estrategias los índices larvarios, y esto precisamente nos va a posicionar. Al momento llevamos un comparativo muy favorable con relación al año pasado y esperamos que esto continúe para poder tener los menores efectos adversos ante esta enfermedad. Gracias a Dios, y reitero, hemos tenido una disminución del 50%, más del 50% de las afectaciones por arbovirosis en el territorio. No llevamos ninguna muerte por dengue, y esto pues va a ser algo que se viene a sumar al buen esfuerzo y el trabajo que se ha realizado en el marco de este año en el sector de salud. Muy bien, doctor, le queremos agradecer que nos haya visitado. Sabemos que pues, son días un tanto complicados para ustedes, pero le agradecemos que nos ceda parte de su tiempo para conversar sobre los temas que generan dudas en determinado momento, y qué bueno que escuchen los ciudadanos pues directamente de quien maneja el sistema de salud, pues datos y aclaraciones respecto a lo que está pasando con el tema de la pandemia y con otras situaciones que tienen que ver siempre al área que ustedes manejan. Gracias, doctor, por estar aquí. Un placer poder estar acá, y no nos vamos a cansar de decirlo en esta pandemia. Hay que seguir usando su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite exponerse si no es necesario, y por supuesto si le toca vacunarse, asista. La mejor vacuna es la que usted lleva en el brazo. Una vacuna de cualquiera de las marcas o de cualquiera de las existentes en el territorio va a prevenir que usted tenga una mortalidad. Y si le toca vacunarse, vacúnese, porque eso es lo más seguro.
Vamos nosotros con este mensaje del doctor, nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos continuamos con más de Noticiero Hechos. Vamos a seguir recibiendo reportes de los equipos que están ya listos para contarnos cómo está el tráfico y también temas que usted pues debe conocer al cierre de la semana. Volvemos enseguida.